La gracia y la paz de Dios repose en cada corazón de todos los que escuchan este video y puedan hacer uso para poder conocer más al Señor. Vamos a estudiar en este momento un tema que es de mucha importancia y es vital para nuestra vida cristiana. Vamos a ver acerca que si se transgrede la ley de Dios solamente con actos, o la transgresión de la ley de Dios es mucho más que un acto. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a ir paso a paso. Quiero que me sigas. No lo pierdas ningún paso porque vamos a encontrar, vamos a buscar en la palabra. Vamos a dejar que el Señor nos hable mediante su palabra para hacernos ver que si se transgrede la ley de Dios solamente por actos o la transgresión va más allá que un simple acto. Para entender esto, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es el pecado? Al responder esta pregunta vamos a entender cómo se transgrede la santa ley de Dios. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia estructura la definición del pecado en dos oraciones. La primera oración dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es una oración compuesta. La segunda oración dice: pues el pecado es infracción de la ley. Es una oración simple. Desde esta perspectiva se puede ver la definición del pecado. El espíritu de profecía estructura también la definición del pecado en dos oraciones. Y nos dice así: el pecado es transgresión de la ley. Una oración simple. Es la manifestación exterior de un principio en pugna contra la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Esta es la oración compuesta. Entonces, para poder entender si se transgrede la ley de Dios solamente con actos o se transgrede de otra forma, o es más que un simple acto. Para esto, tenemos que ver la primera parte, la primera oración que dice: el pecado es transgresión de la ley. Vamos a ver si el pecado es transgresión de la ley. Vamos a ver mediante esta oración simple. Debemos de preguntarnos para entender cómo se transgrede la ley de Dios. ¿Qué haciendo y no haciendo se transgrede la ley de Dios? Dice que la ley de Dios se transgrede por actos y conductas. Eso es cierto. Mediante actos o conductas se transgrede la ley de Dios. Pero también se transgrede mediante sentimientos, emociones y pensamientos. También se transgrede la ley de Dios por no cumplir el gran mandamiento de la ley. ¿Y cuál es ese gran mandamiento de la ley? El gran mandamiento de la ley es el principio de la ley.
¿Cuál es ese principio de la ley? El principio de la ley es el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Si nosotros no cumplimos esto, somos transgresores de la ley. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo se transgrede la ley de Dios? En primer lugar, vamos a ver, la ley de Dios se transgrede ofendiendo un mandamiento de la ley. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, aquí nos está diciendo que si nosotros solamente ofendemos un punto de la ley, ya nos hacemos culpables de toda la ley. Podemos decir nosotros, estamos cumpliendo un mandamiento, podemos ser fieles a un mandamiento, pero otro mandamiento de la ley de Dios estamos pisoteándolos. Entonces, somos culpables de todos los mandamientos. Sigue diciendo la palabra del Señor, porque el que dijo, o sea, Dios, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley de Dios. O sea, se transgrede la ley de Dios por cómo se transgrede, por no guardar la ley, por ofender en un punto de los 10 mandamientos. Podemos cuidarnos de repente de no matar, pero el mandamiento también dice, no codiciarás. O sea, se transgrede la ley de Dios mediante la conducta o mediante los actos. ¿Qué más? ¿Cómo más se transgrede la ley de Dios? Se transgrede la ley de Dios creyendo que somos y permanecemos justificados por las obras de la ley. A esto se le llama salvación por obras. El ser humano no es justificado, ni permanece justificado por las obras de la ley. Si nosotros afirmamos ser justificados o permanecer justificados por las obras de la ley, estamos convirtiéndonos en transgresores de la ley. ¿Por qué? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es lo que nos quiere decir entonces. Dice que la ley es buena si se la usa legítimamente. Usar legítimamente a la ley de Dios es saber que mediante la ley es el conocimiento del pecado, pero no es recibir perdón y justificación mediante la ley. Ese es usarle ilegítimamente a la ley de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿se transgrede la ley de Dios creyendo que somos justificados y permanecemos justificados mediante las obras de la ley? Vamos a responder mediante la Biblia. Gálatas capítulo 2, versículos 16 al 18 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado,
Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgresor me hago. Si yo creo que he sido justificado por las obras, que he sido justificado por la fe en Cristo, y después digo, cuando ya soy creyente, voy a permanecer en Cristo Jesús por las obras de la ley, soy transgresor. Si yo digo que soy justificado por las obras de la ley, estoy transgrediendo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, porque mediante la ley de Dios, uno llega a Cristo. La ley de Dios ha llegado a ser nuestro ayo, que nos va a conducir a Cristo para que Jesucristo nos perdone. Pero cuando nosotros creemos que somos justificados por las obras de la ley, estamos usando a la ley de Dios ilegítimamente. Estamos usando a la ley de Dios ilegítimamente, porque mediante la ley de Dios es el conocimiento del pecado. La ley de Dios nos conduce a Cristo. Entonces, al pensar que somos justificados por las obras de la ley, estamos cometiendo pecado y somos transgresores de la ley de Dios. ¿Cómo más se transgrede la ley de Dios? Se transgrede la ley de Dios por codiciar a una mujer. En Mateo 5:28 nos dice, porque yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Para transgredir la ley de Dios, mediante el adulterio, no solamente consiste en cometer el acto del adulterio físicamente, sino dice que se puede cometer un adulterio en nuestra mente, en nuestras emociones. Cuando codiciamos a una mujer, o sea, no solamente se transgrede la ley de Dios por cometer actos visibles. Aquí dice que se puede transgredir la ley de Dios en nuestra mente. Mira lo que dice aquí la revista Heraldo del 12 de junio de 1888. En el Sermón del Monte, Cristo expuso ante sus discípulos el gran alcance de los principios de la ley de Dios. O sea, cuando nosotros codiciamos a una mujer, no estamos a nivel de los principios de la ley de Dios. Y Cristo enseñó a sus oyentes que al nivel de la mente se infringe la ley antes que se realice el deseo. Antes que se realice el deseo, al nivel de la mente. No solamente se transgrede la ley de Dios por cometer actos, sino también se transgrede la ley de Dios a nivel de la mente. Los actos son un resultado de lo que nosotros pensamos. Las palabras son un resultado de lo que nosotros pensamos. Decir que se transgrede solamente por actos, se transgrede la ley de Dios, estamos invalidando el principio de la ley de Dios. ¿Y cuál es el principio de la ley de Dios? Es el amor. Entonces, se transgrede la ley de Dios al nivel de la mente. Al nivel de la mente se transgrede la ley de Dios antes
que se realice el deseo. Antes que se realice el deseo pecaminoso. Antes que se realice el deseo pecaminoso, se transgrede también la ley de Dios. ¿Cómo más se transgrede la ley de Dios? Por justificarnos a nosotros mismos. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en Lucas 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es abominación. Esto significa que se transgrede la ley de Dios mediante los pensamientos y sentimientos. Se transgrede la ley de Dios por hacer obras buenas, que parecen buenas delante de los hombres, pero delante de Dios es completa abominación. Porque el ser humano es abominable desde el vientre de la madre. Y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nacemos con esa justicia menor, que es la justicia de los escribas y fariseos. Por eso que necesitamos de una justicia mayor, que es la justicia de Cristo. Todas las obras que nosotros hacemos sin Cristo están manchadas y contaminadas con el egoísmo. Hay obras que parecen ser buenas delante de los hombres, pero que son abominación delante de Dios. Hay obras que nosotros los hombres podemos hacer para jactarnos, para hacer ver que somos buenos. Sin embargo, solo tú sabes cuál es el propósito, cuál es el motivo que nos inclina a hacer esas obras. Por eso que se transgrede la ley de Dios haciendo obras buenas, pero obras buenas delante de nosotros, pero que son delante de Dios una abominación. También se transgrede la ley de Dios haciendo obras buenas. ¿Cómo más se transgrede la ley de Dios? Dice que la ley de Dios se transgrede también por aborrecer a nuestro hermano. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Juan 3, 14 y 15? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida permanentemente en él. Se transgrede la ley de Dios mediante pensamientos y emociones cuando aborrecemos a nuestro hermano. Cuando aborrecemos a nuestro hermano, no estamos siendo dirigidos por el principio del amor, por el principio de la ley, que es el amor. Estamos siendo gobernados. Nuestra naturaleza mala, corrupta, pecaminosa, está siendo gobernada por el principio del egoísmo. Por eso es que aborrecemos a nuestro hermano. Porque en el verdadero amor no hay egoísmo. Entonces, ¿cómo se transgrede? ¿Cómo también se transgrede la ley de Dios? Se transgrede aborreciendo a nuestro hermano. Al aborrecer a nuestro hermano, nosotros no estamos cumpliendo el segundo mandamiento, el segundo gran mandamiento, que es amor al prójimo. No estamos llenando esa medida. Estamos transgrediendo el principio de la ley, que es el amor, porque estamos siendo dirigidos por el principio del egoísmo. Estamos siendo dirigidos por el principio del egoísmo.
Es importante entonces entender esto. Quiero leer Discurso Maestro de Jesucristo, la página 51. En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción, así como la planta yace en la semilla. Esto es, si cuando aborrecemos a nuestro hermano estamos siendo dirigidos por el principio del egoísmo, esto quiere decir que al aborrecer a nuestro hermano somos transgresores de la ley de Dios y transgredimos la ley de Dios por los pensamientos y emociones, la cual está dentro de nuestro ser, nuestro corazón. Quiero leer este párrafo de notas biográficas de Elena G. de White, página 266, para ver, cuando aborrecemos a nuestro hermano, estamos siendo dirigidos por el principio del egoísmo, y el principio del egoísmo en nuestro ser, en nuestra naturaleza, que es la esencia de la depravación, eso dirige nuestra vida, que es el inicio de todos los males. Dice aquí, otro libro fue abierto, en el cual estaban registrados los pecados de los que profesaron la verdad. Bajo el encabezamiento general, egoísmo, venían todos los otros pecados. Había también encabezamientos en cada columna y debajo de estos, frente a cada nombre, estaban anotados en sus respectivas columnas los pecados menores. Bajo el título de codicia venía el engaño, el robo, el fraude, la avaricia. Bajo el título de ambición venía el orgullo, la extravagancia. Bajo los celos estaban la malicia, la envidia, el odio y la palabra intemperancia. Encabezaba una larga lista de terribles crímenes como la lascivia, el adulterio, la complacencia de pasiones animales. El egoísmo es el principal pecado que gobierna. Es el principio que gobierna la naturaleza humana. De ahí vienen todos los pecados. Cuando nosotros aborrecemos a nuestro hermano, estamos siendo dirigidos por el principio del egoísmo, no por el principio del amor, porque la Biblia dice que en el verdadero amor no hay egoísmo, no hay envidia. En el perfecto amor no hay egoísmo, no hay envidia. Entonces, se transgrede la ley de Dios mediante los pensamientos y sentimientos, no solamente mediante actos visibles. ¿Qué más nos dice? Todas estas conductas, emociones y sentimientos que transgreden la ley de Dios salen del corazón. De ahí salen. Las conductas solamente son un resultado mínimo de lo que hay dentro de nuestro corazón. Escuchemos lo que la Biblia dice en Marcos 7, 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Alguien puede decir que no hay esto dentro de su corazón? Alguien pequeño y grande puede decir que no tiene estas maldades en su corazón. No importando quién seas, qué cargo tengas o qué estudios tengas. Todas estas cosas hay dentro del corazón. No importando la edad. Todas estas cosas son las que transgreden la ley de Dios, porque la ley de Dios tiene un principio que es el amor.
la ley de Dios es espiritual y que juzga todas estas maldades que hay dentro del corazón. No podemos decir que se transgrede la ley de Dios solamente por actos visibles. Se transgrede la ley de Dios por nuestros pensamientos y sentimientos. Ahora, vamos a ver el principio de la ley. ¿Cuál es el principio de la ley? El principio de la ley es el amor. Es el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo más se transgrede la ley? Se transgrede la ley no solamente en pensamientos y conductas, se transgrede la ley de Dios también por no llenar la longitud, la anchura, la profundidad y la altura de la ley de Dios. Y esta longitud, esta anchura, esta profundidad, esta altura de la ley de Dios están abarcadas en la que dice el apóstol Pablo en Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. Si no cumplimos, si no amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, no estamos cumpliendo, no estamos llenando la medida de la longitud, la anchura, la profundidad y la altura de la ley de Dios. No estamos viviendo los principios de la ley de Dios, que es el amor. ¿Cómo más se transgrede la ley de Dios? ¿Saben cómo? Por hacer acepción de personas. Quiero leer Santiago capítulo 2, versículo 8 al 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La pregunta es, si la transgresión de la ley de Dios es por conducta solamente, si la ley de Dios se transgrede solamente por hacer conductas solamente se ve los 10 mandamientos, mandamiento por mandamiento, es hoy día robé y ya transgredí la ley de Dios, hoy día codicié y transgredí la ley de Dios. Si así solamente se le ve, solamente se ve los 10 mandamientos y no se está viendo el principio de la ley, que es el amor, nuestra concepción de transgresión va a ser tan superficial. Y vamos a decir que solamente se transgrede la ley de Dios por cometer actos. No es así. Se transgrede la ley de Dios por no cumplir el principio de la ley, que es amor a Dios y amor al prójimo. La pregunta es, hacer acepción de personas, ¿en qué mandamiento está? ¿En qué mandamiento de la ley de Dios? ¿O qué mandamiento de la ley de Dios nos dice, no hagas acepción de persona? No hay. Pero ¿por qué la Biblia dice aquí que si hacemos acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores? ¿Saben qué? ¿Saben qué se transgrede aquí? Se transgrede el principio de la ley. Al hacer acepción de personas, estamos transgrediendo el segundo gran mandamiento, que es amor al prójimo. Al hacer acepción de personas, no estamos llenando la longitud, la altura, la profundidad y la altura de la ley de Dios. No estamos viviendo el principio de la ley.
Por eso que no solamente se transgrede la ley de Dios, no solamente se transgrede esos 10 mandamientos, no solamente es transgresión, transgresión también es cuando no vivimos el principio de la ley. Al hacer acepción de personas, nosotros no estamos cumpliendo el segundo gran mandamiento, que es amor al prójimo. Por eso la ley de Dios es tan abarcante, que es tan sencillo y corto, unas cuantas palabras, sin embargo abarca toda la voluntad de Dios, todo el principio de la ley de Dios. La ley de Dios se transgrede por no amar al prójimo, por hacer acepción de personas, y se transgrede a ese principio de la ley, al segundo principio, a esos donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, si nosotros hacemos acepción de personas, somos transgresores. ¿Cómo más se transgrede la ley de Dios? Por no cumplir el gran mandamiento de la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es ese gran mandamiento de la ley? Escuchemos lo que dice aquí en Mateo 22, 36 al 40. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen de la ley y los profetas. O sea, se transgrede la ley de Dios por no cumplir los 2 principios de la ley, que son los 2 grandes mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. Querido hermano, nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano. Estamos transgrediendo el segundo gran mandamiento, que es el amor al prójimo. Nadie puede decir yo amo a Dios y aborrece a su hermano. ¿Cómo pues puede amar a Dios que no lo ve? Y si no ama a su hermano que lo ve. Entonces, se transgrede la ley de Dios. Se transgrede la ley de Dios por no llenar la anchura, la altura de la ley de Dios, de los principios de la ley de Dios. ¿Amas a tu Dios? Sí, yo amo a mi Dios, puedes decir, o yo puedo decir. Pero si estoy odiando a mi prójimo, a mi hermano, estoy en transgresión abierta del segundo gran mandamiento, que es el amor al prójimo. Pero si tú dices yo amo a mi prójimo, pero tienes ídolos, no guardas el sábado, andas en abierta transgresión a los principios de la ley, porque no estás amando a Dios. Eso también es transgresión. No se transgrede solamente por conductas, se transgrede por no cumplir el gran mandamiento. Y el gran mandamiento de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando no vivimos de acuerdo al amor, somos transgresores y podemos vivir en transgresión abiertamente. Discurso maestro de Jesucristo. El discurso maestro de Jesucristo, la página 48, nos dice así: no es la magnitud del acto
de desobediencia, lo que constituye el pecado, sino el desacuerdo con la voluntad expresa de Dios en el detalle más mínimo, porque demuestra que todavía hay comunión entre el alma y el pecado. El corazón está dividido en su servicio, niega realmente a Dios y se rebela contra la ley, las leyes de su gobierno. Se transgrede la ley de Dios, viviendo en desacuerdo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se encuentra en su santa ley. Y cuando no vivimos los principios de la ley de Dios, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, estamos en transgresión. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y donde hay amor, no hay ley que nos condene. Mira lo que dice aquí. Se transgrede también la ley de Dios por desconfiar en la bondad de Dios, por la falta de fe en la palabra de Dios, por rechazar la autoridad de Dios. Esto sucedió. Esto lo vivieron nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres desconfiaron en la bondad de Dios. No tuvieron fe en la palabra de su Creador. Ellos rechazaron la autoridad de Dios. Quiero leer con ustedes Génesis 2, 16 y 17 para escuchar lo que dice la palabra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres ciertamente morirás. Esta era la orden expresa de Dios. Cuando Dios habló estas palabras, el Señor estaba dando su ley allí. No solamente estaba dando su ley, también estaba dando la penalidad de la ley. Que si come, va a morir. Y tiene que obedecer expresamente a la voz de Dios. Pero ¿qué pasó con nuestros primeros padres? Escuchen lo que dice la Biblia. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fue la pregunta de la serpiente. Escuchemos lo que sigue diciendo aquí. La mujer le responde. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Dios nunca le dijo a Eva y a Adán, nunca les dijo que no tienen que tocarlo. Eva aumentó esta palabra. Le dijo a la serpiente, Dios nos ha dicho que no debemos de tocarlo, que no debemos de comer ni tocar de este árbol. Mira lo que, cuando Eva dijo esto a la serpiente, le dio el camino abierto para que pueda cumplir su propósito de lo que tenía la serpiente con la humanidad. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Eva le dijo a la serpiente, Dios nos ha dicho que no debemos de tocarlo, que no debemos de comer. Cuando lo tocamos y lo comemos, vamos a morir. Satanás le dijo, no, no vas a morir. ¿Qué hizo Satanás? Cuando Eva le dijo que no tiene que tocarlo, Satanás aprovechó esa añadidura de la mujer para cumplir su propósito. La serpiente tomó el fruto
y lo puso en las manos de Eva. Y cuando Eva tomó el fruto, cuando estaba en las manos, no sentía ningún cambio, no sentía ningún problema. Ella dijo, entonces si no hay ningún cambio, es verdad que la serpiente me está diciendo. Es verdad que la serpiente me está diciendo. Como no sentía nada, Satanás tuvo la oportunidad allí, un trabajo de maestría hizo allí para que Eva dijo, no pasa nada. Tomó del fruto y lo llevó a la boca y comió. El mandato de Dios era que no comiera. Y cuando lo comió, cuando hizo caso a la serpiente, ahí es donde desconfió de la bondad de Dios. Ahí es donde tuvo falta de fe en la palabra de Dios y allí rechazó la autoridad de Dios, porque Dios le dijo, no comerás. Quiero leer el libro de la educación, página 24, para entender lo que está diciendo aquí. En la fruta no había nada venenoso. Y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. Escuche lo que dice. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Se transgrede la ley de Dios. Queridos hermanos y amigos que me estás escuchando, se transgrede la ley de Dios por desconfiar en la bondad de Dios. Se transgrede la ley por la falta de fe en la palabra de Dios. Se transgrede la ley de Dios por rechazar la autoridad de Dios. Esto es lo que pasó en Adán y Eva. Por eso no podemos decir que se transgrede la ley de Dios solamente por actos visibles, sino por no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, por no vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, por desconfiar del poder de Dios. Hasta aquí hemos visto que el pecado es transgresión de la ley. Se transgrede la ley de Dios, tanto por actos, por pensamientos, y por no vivir obedeciendo los principios de la ley, que es el amor, por desconfiar en la bondad de Dios, por desconfiar en su palabra, por rechazar la autoridad de Dios. Por eso, que tanto alcance tiene la ley de Dios. Nadie va a poder definir el pecado si no primero entiende la espiritualidad de la ley, la justicia de la ley, las demandas de la ley, la penalidad de la ley. No vamos a poder entender la definición del pecado si no estamos a la luz de la ley. Puedes poner a la luz de tu conocimiento, de tus tradiciones, de tus enseñanzas, pero nunca llegarás a conocer el verdadero significado, la verdadera definición de pecado, si no primero veas las maravillas de la ley de Dios, si no vemos las demandas de la ley, si no vemos los requerimientos de la ley, si no vemos la espiritualidad de la ley. Hay que ver eso. La segunda parte, la segunda oración que nos dice aquí, que es una oración compuesta, donde se define el pecado, dice, es la manifestación exterior de un principio en pugna contra la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno de Dios. Así define la Biblia y los testimonios al pecado. Y lo define a la luz al juzgamiento de la santa ley de Dios. Según la Biblia,
¿Cuál es el principio en pugna con la gran ley de amor que se manifiesta en el exterior, que se manifiesta en conducta? ¿Cuál es ese principio que se manifiesta en conducta? Que la conducta solamente es una manifestación, pero lo que hay dentro es algo terrible. Dice aquí, para entender esto, yo en primer lugar tengo que ver en el caso de Lucifer. Ezequiel 28:15 nos dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Cuando Lucifer comenzó poco a poco a albergar el deseo de ensalzarse, esto dice en Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse contra Dios. Cuando Lucifer pecó, la maldad sustituyó a la perfección. Cuando Lucifer pecó, la maldad sustituyó a la perfección. ¿Saben? Esa perfección es el amor. Esa maldad es el egoísmo. Escuche lo que dice, deseado a todas las gentes, la página 13. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Cuando Lucifer pecó, cuando transgredió el principio de la ley, Lucifer no transgredió un mandamiento como se ve aquí en la tierra que tenemos. Lucifer llegó a ser transgresor. ¿Por qué? Porque transgredió el principio de la ley, que es el amor. Los ángeles en el cielo, ellos no sirven a Dios por exigencia. No sirven a Dios como a siervos, sino sirven a Dios como hijos. Para ellos la existencia de una ley era como despertar de un sueño. Porque ellos obedecían a Dios porque lo amaban a su Creador. Ellos se movían por el móvil del amor. Por eso cuando Lucifer pecó, la maldad sustituyó a la perfección. Eso significa que esa maldad se llama egoísmo y esa perfección se llama amor. De ahí en adelante, Lucifer no ha sido gobernado más por el amor, sino por la maldad, que es el egoísmo. Este mismo sucedió con nuestros primeros padres, en Adán, en Eva. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus muchas perversiones. El hombre fue creado recto, pero cuando pecó, Adán y Eva cayeron a las profundidades de la perversión. Por eso, en Isaías 43:27 dice, tu primer padre pecó. Cuando nuestros primeros padres pecaron, el camino a Cristo, página 15, dice que por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó al amor, igual que en Lucifer. Adán peca. Inmediatamente el egoísmo sustituye al amor. Y vamos a ver la reacción que tienen Adán y Eva.
cuando empezaron a vivir siendo gobernados por el principio del egoísmo. Escuchen lo que dice aquí, Génesis 3:12 al 13. Y el hombre respondió, la mujer que me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. El camino a Cristo, dice aquí, el espíritu de la justificación propia se originó en el padre de las mentiras y se ha manifestado en todos los hijos e hijas de Adán. La justificación propia es el resultado de la dirección que empezaron a tener Adán y Eva con el principio del egoísmo. Es allí donde empezaron a culpar a Dios. Tú tienes la culpa por darme la mujer. Tú tienes la culpa por crear a la serpiente, por dejar entrar en el jardín del Edén. Eso se llama el espíritu de la justificación propia. Y este se originó en Satanás. Y esto vino a implantar en Adán y Eva. Y esto comenzaron a vivir Adán y Eva después de su pecado, porque el egoísmo sustituyó al amor. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿y qué es el egoísmo? ¿Qué tanto tiene que ver el egoísmo en la vida de Adán y Eva después de su pecado y en la vida de todos sus descendientes? Dice aquí, el egoísmo es el principio que reina el gobierno de Satanás. Es el principio que gobierna el reino de Satanás. O sea, cuando Lucifer pecó, cuando Adán y Eva pecaron, empezaron a ser gobernados por ese principio que gobierna Satanás, que es el principio del egoísmo. Y este mismo principio son gobernados, todos los descendientes de Adán. Todos nacemos con egoísmo, todos somos gobernados con ese principio del egoísmo. Sigue diciendo aquí, ese principio del egoísmo es la gran ley de nuestra naturaleza degenerada. Todo ser humano nace con naturaleza. Y todo ser humano nace con el principio del egoísmo. Porque el principio del egoísmo es la gran ley de nuestra naturaleza degenerada, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza caída, debilitada, depravada. Esa es la ley de nuestra naturaleza. Y todos nacemos con este principio del egoísmo. ¿Qué más dice aquí? El egoísmo es la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7:23. Es el egoísmo quien gobierna todo nuestro ser, nuestros miembros. Necesitamos un poder sobrenatural. Necesitamos otro principio para poder vivir en armonía con las santas exigencias de la ley de Dios. ¿Qué más nos dice aquí? Ese principio del egoísmo es inherente en el corazón humano, es propio. Es propio. Ese principio del egoísmo se encuentra impreso en nuestro mismísimo ser. Impreso. O sea, tanto el pecado ha manchado nuestra vida. Así cuando Lucifer pecó, la maldad sustituyó al amor. Cuando Adán y Eva pecaron, el egoísmo sustituyó al amor. Y todos nosotros nacemos con ese principio del egoísmo. Por eso que nosotros más pensamos en nosotros mismos que en los demás. No vivimos la ley. No vivimos la ley que dice que nadie vive para sí. Solamente pensamos en nosotros mismos. Queremos
Pensamos que necesitamos nosotros nomás vivir bien y no pensamos en los demás. ¿Qué más dice? Ese principio del egoísmo se encuentra impreso en nuestro mismo ser. El principio del egoísmo es la esencia de la depravación. El egoísmo es la que gobierna la naturaleza carnal. Y Romanos 7:25 dice, con la carne sirvo a la ley del pecado. El egoísmo es un principio activo en nuestro ser. Y ese principio activo en nuestro ser no se pone activo cuando somos grandes. Ese principio activo es activo desde que somos engendrados, nacemos con el principio del egoísmo. Porque nacemos con una naturaleza carnal, depravada, caída, pecaminosa. ¿Cuál es el significado de carne, carnal y concupiscencias carnales? Consejos para la iglesia, 244 dice, las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Este es el significado de la naturaleza carnal. La naturaleza carnal está en enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Para entender la definición del pecado, yo tengo que entender que la ley es espiritual y tengo que entender que yo soy carnal, vendido al pecado. Que esta naturaleza carnal no está en armonía con los altos principios de la ley de Dios, con el amor, no está en armonía con los altos requerimientos de la ley de Dios. Si no está en armonía con los altos requerimientos de la ley de Dios, si no está en armonía con el principio de la ley de Dios, esta naturaleza carnal no puede llenar la medida de la ley de Dios. Escuchen lo que dice Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Será que la naturaleza carnal, pecaminosa, corrupta, depravada, caída, que tenemos todos nosotros por nuestra relación con el primer Adán, será que esta naturaleza pecaminosa está en armonía con los principios de la ley de Dios, que es el amor, está en armonía con los altos requerimientos de la ley? No lo está. Por lo tanto, está en plena transgresión de la ley de Dios porque no llena la medida. Porque la ley de Dios es espiritual. La ley de Dios tiene justicia. La ley de Dios tiene penalidad. Tiene sus maravillas. La ley de Dios es santa, justa y buena. El hombre es pecador, es injusto, es malo y no puede llenar la medida de la ley. La naturaleza corrupta no puede llenar la medida de la ley. La naturaleza caída y débil no puede llenar la medida de la ley, no puede obedecerlo. Esto lo dijo Dios a Adán y Eva cuando ellos lo dijeron, Señor, por favor, déjanos en el jardín del Edén. De aquí en adelante te vamos a dar obedecer perfectamente. El Señor le dijo, no pueden quedarse aquí en el jardín del Edén porque se han debilitado, ustedes no van a poder obedecerme. ¿Por qué? Porque han llegado a tener una naturaleza débil, caída, pecaminosa. Romanos 7, 24 y 25 dice así, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Necesitamos entender nuestra condición. Necesitamos entender lo que el pecado hizo en nuestra vida. El pecado ha mancillado nuestra vida. Casi ha borrado la imagen de Dios en nuestra vida.
El pecado ha mancillado nuestras facultades espirituales, morales y físicas. Ya no somos iguales. Nosotros no buscamos a Dios porque somos enemigos de Dios. Somos hijos rebeldes, hijos de Satanás, hijos del pecado. ¿Quién nos podrá librar de este cuerpo de muerte? Miserable hombre de mí. La Biblia dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Queridos hermanos, nunca vamos a poder entender la definición de la ley de Dios, del pecado, perdón, sin la ley de Dios. La ley de Dios es el detector del pecado. La ley de Dios es el definidor del pecado. Él define lo que es pecado, lo que es justicia. Y si nosotros queremos definir al pecado lejos de la ley de Dios, o queremos definir al pecado solamente viendo la ley de Dios como 10 mandamientos, tendremos un falso concepto de la transgresión y un falso concepto del pecado. Al pecado lo veremos livianamente. Diremos que mis inclinaciones, mis tendencias, mis pasiones no son pecado. Diremos que eso no transgrede la ley mientras no se lo ejecuta. Mentira. La ley de Dios juzga nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es la ley de Dios quien va a definir. Que es a la luz de la ley de Dios que vamos a definir el pecado. Si nosotros no entendemos a la ley de Dios, no vamos a saber cuál es la definición correcta del pecado. Por eso el salmista David, en Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hay que mirar a la ley de Dios. No solamente los 10 mandamientos, aprendamos a mirar a la ley de Dios en sus maravillas. Y sus maravillas dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. Se transgrede la ley de Dios solamente por actos. Si así pensamos, el pecado es cosa simple. Pero el pecado no es cosa simple, es corruptor. Es malo en gran manera. Ha destruido la vida del ser humano. El pecado ha enfermado al ser humano desde la planta del pie hasta la corona. No hay cosa sana. El pecado es una enfermedad que solamente la sangre de Cristo puede borrarlo, puede perdonarlo, limpiarlo. La ley de Dios sigue siendo santa, justa y buena. Hagamos de la ley de Dios un principio que define el pecado. Que Dios te bendiga. Y te invito a estudiar la palabra del Señor. No me creas. No me creas. Agarra tu Biblia. Escriba los textos que te he mencionado. Estúdiala bajo oración. Si tú quieres este material, escríbame. Pon tu comentario. Yo te lo voy a enviar. Porque es necesario que hoy en día, queridos hermanos, podamos tomar la Biblia, investigarlo, bajo la dirección de Dios. Hoy más que nunca, cada verdadero hijo de Dios debe agarrar la Biblia y estudiarla. Porque solamente los que han recibido el amor de Dios en sus corazones podrán pasar las grandes dificultades que se avecinan. Invito a toda la hermandad a volvernos a la Biblia, a tomar la Biblia humildemente,
Pedir al Señor que ilumine nuestra mente para que tengamos un concepto claro de la voluntad de Dios para poder hacer caso. Un escrito está. Que Dios te bendiga. Amén.